Hoy vamos a adentrarnos en una de las formas más antiguas y, la verdad, más severas de disciplina religiosa que han existido, los penitentes públicos. Una práctica que obligaba a la gente a llevar su culpa a la vista de todo el mundo. Pensemos por un momento, la humillación pública, el aislamiento, incluso el sufrimiento físico. ¿Qué clase de pecado había que cometer para merecer un castigo así? Bueno, pues en los próximos minutos vamos a desvelar la increíble historia que hay detrás de esta penitencia tan extrema. Para entender bien su viaje, lo primero es saber quiénes eran exactamente. ¿Por qué no? No eran simplemente pecadores. Eran figuras con un estatus social y religioso muy específico dentro de su comunidad. Y aquí está la clave de todo, ¿eh? No hay que imaginárselos como monjes o ermitaños. No elegían esta vida. Se trataba de una condición impuesta. Un estado, digamos, legal y temporal que ponía toda su vida en pausa. Su único objetivo era pagar esa deuda con la sociedad y, con suerte, volver a ser aceptados. Claro, para que a nadie le quedara ninguna duda de su condición, su aspecto lo decía todo. Llevaban un sayal, una tela súper áspera de cilicio que estaba diseñada precisamente para ser incómoda, para mortificar el cuerpo. Y por si fuera poco, se cubrían la cabeza de ceniza, un símbolo universal de luto, solo que en este caso el luto era por su propia alma. Su camino, además, no empezaba de forma discreta, que va. Empezaba con un ritual público, súper dramático, una ceremonia de expulsión pensada para dejar una marca imborrable, tanto en el penitente como en todos los que lo veían. El simbolismo no podía ser más directo y, francamente, más brutal. El miércoles de ceniza, el obispo los echaba literalmente de la iglesia, que representaba el paraíso en la tierra. El mensaje era clarísimo: igual que Adán y Eva, habéis pecado y ya no sois dignos de estar en este lugar sagrado. Pero ojo, que esta expulsión no era solo teatro, tenía consecuencias civiles tremendas. A los penitentes se les prohibía comerciar, no podían casarse ni ser soldados. Su identidad quedaba congelada, definida únicamente por su pecado, a veces por el resto de su vida. A pesar de este panorama tan desolador, existía un camino de vuelta. Eso sí, era un proceso larguísimo, muy estructurado, una especie de escalera que tenían que ir subiendo peldaño a peldaño para poder volver algún día a la comunidad. El proceso era, de hecho, como una escalera. Empezaban en el escalón más bajo, fuera de la iglesia, como si fueran mendigos espirituales, pidiendo oraciones a los que entraban. Después se les permitía oír las lecturas desde el atrio. Más tarde ya podían arrodillarse dentro, pero apartados. Y el último paso era poder asistir a la misa entera, aunque sin el derecho a comulgar. Y después de meses o incluso años subiendo esa escalera tan dura, llegaba el momento cumbre, el final del viaje, la meta que lo justificaba todo. El instante de la reconciliación. La escena tenía que ser de una fuerza increíble. Tras un exilio larguísimo y doloroso a la vista de todos, llegaba el Jueves Santo y el mismo obispo que los había expulsado los abrazaba públicamente. Ese abrazo significaba que la deuda estaba saldada. Volvían a ser parte de la comunidad, con todos sus derechos, y lo más importante para ellos, podían volver a recibir la comunión. Entonces, si era un sistema tan organizado, ¿por qué desapareció por completo? Pues irónicamente la respuesta está en su propia esencia, en su extrema dureza. Es que el sistema se volvió tan inhumano, el castigo físico y social era tan bestia, que la gente empezó a evitarlo como fuera. Llegó un punto en que el miedo a la penitencia era mayor que el miedo al propio pecado, y eso desvirtuó por completo el propósito original del sacramento. Y fue justo ahí cuando empezó a ganar popularidad una alternativa, impulsada por los monjes irlandeses, la confesión privada. Era, vamos, todo lo contrario, rápida, secreta, personal. Lógicamente, la gente la prefirió. Eliminaba la humillación pública y hacía que el sacramento fuera muchísimo más accesible. Este cambio, claro, no fue de la noche a la mañana, fue un proceso de siglos. Pero en el año 1215 la Iglesia lo hizo oficial. El Cuarto Concilio de Letrán decretó que la confesión privada, hablada y secreta sería la norma. Y eso marcó el fin definitivo de la era de los penitentes públicos. Y podríamos pensar que la historia termina aquí, ¿no? Como una práctica medieval que se perdió en el tiempo. Pues no. De todo aquel sistema tan complejo, un único vestigio ha sobrevivido milagrosamente hasta nuestros días. Sí, de todo ese ritual de expulsión, castigo, grados de penitencia y reconciliación, solo una pequeña pieza ha perdurado. Y lo más curioso es que a menudo la vemos sin ser conscientes de su oscuro origen. A ver, antes de revelarlo, ¿qué elemento de todo este ritual nos suena familiar hoy en día? Pues sí, el miércoles de ceniza, el mismo día que una vez marcó el inicio de la humillación pública para los considerados grandes pecadores.
El gesto de imponer la ceniza, que antes era la marca de la vergüenza, se despojó por completo de ese carácter de castigo. Se transformó en un recordatorio de humildad y mortalidad, pero ya no para unos pocos señalados, sino para toda la comunidad cristiana. Al final, la historia de los penitentes públicos es mucho más que un simple relato sobre castigos. Es una prueba fascinante de cómo los símbolos pueden evolucionar de una forma radical, transformando su significado por completo con el paso del tiempo. Muchas gracias por acompañarnos.